Hola con todos ustedes, muy buenas tardes. Me presento en primer lugar, mi nombre es Ángel Soriano, soy parte del área de proyectos y soporte técnico de CIPE Ingenieros Perú y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta charla más que todo para poder informarles sobre lo que va a tratar este curso que estamos realizando de manera en conjunta con nuestros amigos de Formatech para aquellos que estén interesados, ¿ok? Vamos a hacer un breve ejemplo de lo que se va a desarrollar en este curso y también veremos un poco lo que vamos a tratar. Bueno, sin más, vamos a esperar unos 3 minutos, por favor, para poder empezar, ¿ok? Bueno, hola con todos. Bueno, vamos a empezar con esta transmisión, con la charla de hoy, donde vamos a ver un poco las herramientas que vamos a utilizar en este curso y para que veamos de forma general un poco cómo va a ser este flujo de trabajo que vamos a realizar eh, en este curso utilizando las herramientas de los software de CIPE, ¿ok? Primero voy a resumir un poco lo que va a tratar este curso para que ustedes puedan entender de qué va. Este curso denominado Curso de Modelamiento y Diseño de Naves Industriales con CIPE 3D está orientado pues a ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros industriales, que básicamente se dedican a todo lo que respecta el diseño, el análisis, el cálculo de esta tipología de estructuras. Algo importante que hay que tener en cuenta es que en este curso no solamente vamos a ver estructuras del tipo específicas para naves industriales, sino que dentro de lo que respecta a este tipo de instalaciones industriales, pues tenemos diferentes tipologías de estructuras, ¿no? Las naves industriales propiamente dichas, eh, podemos tener también naves industriales con algún tipo de estructura mixta, con columnas de concreto, cerchas, mezanines. También podemos tener naves industriales con cubiertas curvas, que también se vamos a tratar en este curso específicamente. Podemos también tener estructuras laminares o básicamente contenedoras de algún tipo de granos, por ejemplo, como pueden ser silos o contenedores. También vamos a explicar un poco cómo hacer el modelado de esta tipología de estructuras dentro de lo que corresponde el programa CIPE 3D. Y también pues el modelado de escaleras metálicas que se usan mucho cuando pues planteamos estos recintos industriales. Pues vamos también a aprender escaleras de uso industrial, eh, puentes grúas, también vamos a tratar en este curso el cálculo y diseño de puentes grúas. Y básicamente esas son las tipologías de estructuras que vamos a tratar específicamente en este curso, ¿no? Puentes grúas, escaleras metálicas, estructuras laminares tipo silos o contenedores, y naves industriales, ya sea con pórticos rígidos, naves industriales con cubierta tipo cercha o naves industriales con cubierta tipo curva. Este es un curso completamente práctico donde vamos a aprender a utilizar las herramientas del software, específicamente CIPE 3D, y para poder hacer todo el cálculo, análisis de la estructura en general, de todas las tipologías de estructuras que vamos a ver, y luego pues también poder desarrollar el diseño de las conexiones y detallado de la estructura metálica en sí, con lo que es Struving Steel, que es básicamente un software que está específicamente desarrollado para poder realizar todo lo que es el detallado, tanto de conexiones como también de la estructura metálica. Vamos a ver todo lo que es el diseño de conexiones, tanto con Struving Steel y CIPE Connect, que también son software especializados dentro de la suite de CIPE, específicamente para el planteamiento y diseño de conexiones y detallado también de las estructuras metálicas. Y además también pues vamos a trabajar todo este planteamiento de estructuras de forma colaborativa, viendo un poco cómo es el flujo de trabajo a través de la plataforma BIM llamada BIM Server Center de CIPE. Ok, ya un poco he querido resumir las tipologías de estructuras que se van a desarrollar en este curso. Asimismo, si quieren más detalle de las tipologías de estructuras que vamos a tratar, pueden también escribir ahí a los números de Formatech BIM para que ustedes puedan tener más información. Y bueno, y por último también puedes ver todo lo que corresponde, el detalle de cimentaciones también para cada una de las tipologías de estructura, ¿no? Que también vamos a tratar.
Bueno, a continuación vamos a ver un poco cómo es el flujo de trabajo tanto con CIP 3D y Strubbing Steel, que son los dos programas principales que vamos a trabajar en este curso, ¿no? Como les decía hace un momento, CIP 3D básicamente lo vamos a utilizar para poder hacer todo el análisis, cálculo y diseño de la estructura metálica en sí. Y Strubbing Steel para poder hacer todo lo que es el detallado y diseño propiamente de las conexiones que nosotros vamos a tener en nuestra estructura metálica. ¿Ok? Entonces, este flujo de trabajo básicamente empieza primero por CP3D. Voy a ir aquí a abrir CP3D. Voy a minimizar esto un momento. Vamos a abrir un momento el software CP3D. Lo que les decía, básicamente el flujo de trabajo empieza con el planteamiento de la estructura metálica. Y ese planteamiento de la estructura metálica lo vamos a hacer principalmente en CIP 3D, que es donde hacemos el modelado de la estructura metálica, hacemos la introducción de cargas, las diferentes cargas que puedan actuar en la estructura, ya sean carga de viento, carga sísmica, carga carga muerta, carga viva, las diferentes tipologías de cargas que puedan actuar sobre la estructura, las introducimos o las definimos dentro de lo que corresponde el software CP3D. ¿Okay? Permítanme abrirles aquí un ejemplo que ya tengo modelado en CP3D y el cual un poco voy a explicar cómo es todo este flujo de trabajo que vamos a desarrollar con estas herramientas. Hago un paréntesis, recalco que a todos los que se queden hasta el final de la charla, vamos a estar sorteando medias becas, de 3 medias becas, para que puedan inscribirse a este curso que estamos desarrollando. ¿Ok? Así que quédense atentos hasta el final de la clase para que ustedes puedan ver cómo para que puedan participar del sorteo de las 3 medias becas, ¿ok? Entonces les decía que básicamente el flujo principal empieza primero con el modelado de la estructura metálica dentro de lo que corresponde, dentro de lo que correspondería CIP 3D, ¿ok? Entonces, aquí básicamente hacemos el planteamiento de toda la estructura metálica, ya sea, por ejemplo, esta que les estoy mostrando ahora mismo, que es una estructura metálica de una nave industrial a 2 aguas. Permítame, por aquí tengo la vista 3D, aquí está, por acá lo tengo a este lado, aquí está. Aquí tengo la estructura metálica, por ejemplo, como pueden ver, modelada en CIP 3D. Hemos introducido es una estructura de una nave industrial compuesta por pórticos rígidos, como pueden ver aquí, acarteladas en sus extremos. Y básicamente aquí mismo también hacemos todo el proceso de introducción de cargas que van a actuar sobre la estructura. Importante también, cuando hacemos el modelado de la estructura, es importantísimo definir las características de la disposición de la barra, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta eso, básicamente estaríamos simplemente modelando con las opciones por defecto que tiene el software. Como por ejemplo, algo muy particular que muchas veces olvidamos a la hora de hacer el modelado de una estructura, por ejemplo, es la disposición del pandeo lateral, del empotramiento en los extremos de una barra, que todas estas condiciones prácticamente dependen de la disposición del elemento como parte de la estructura. ¿Ok? Por ejemplo, cuando definimos una barra, que va a trabajar como una correa en la cubierta, va a ser importante tener en cuenta que esta barra, pues obviamente, es una correa que básicamente va a trabajar a flexión, que va a recibir las cargas del paño que apoya sobre él, ¿ok? De la cubierta que apoya sobre él, y que obviamente va a recibir las cargas de viento, carga viva, carga muerta que estén actuando sobre esa cubierta. Y básicamente va a trabajar a flexión. Y por lo general, pues estas correas pues se disponen como elementos que están simplemente apoyados en sus extremos. Entonces hay que definirlas de manera apropiada, ya sea, por ejemplo, disponiéndoles un empotramiento cero en los extremos para que de esa manera, pues, las condiciones de la barra sean apropiadas a cómo se está planteando la estructura, ¿no? Y también, por ejemplo, indicarle pues que el pandeo longitudinal o el pandeo
el pandeo propiamente, por ejemplo, es el de una barra simplemente apoyada o en algunos casos, pues simplemente no realizar la verificación del pandeo, ya que estos elementos por lo general difícilmente van a trabajar frente a acciones de cargas axiales sobre su eje longitudinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas características es importante definirlas al momento de hacer el modelado de la estructura metálica, para que obviamente los resultados de los esfuerzos que vayamos a obtener del análisis de la estructura, pues frente a las diferentes acciones o cargas que estén actuando sobre ella, pues sea coherente con lo que estamos esperando. Vamos a hacer el cálculo. Bueno, aquí ya tengo la estructura calculada. Aquí hemos ingresado todas las características de cargas que estén actuando sobre los paños. Bueno, tanto las diferentes acciones o cargas de viento que están actuando sobre la cubierta, en este caso, porque es una estructura metálica que solamente tiene cubierta en la parte superior. Ok, y una vez que se ha definido esas características, pues hacemos el cálculo, ¿no? Aquí mismo también, algo también importante de recalcar es que si es necesario considerar las acciones del sismo, pues también tenemos aquí las características o parámetros sismos de acuerdo a la normativa 030 que podemos colocar en la estructura. Ok, voy a hasta un momento. Listo. Ya tengo la estructura calculada. Una vez que hemos hecho el cálculo, bueno, ya como parte del análisis, pues obviamente, como parte del análisis y diseño de la estructura metálica en sí, hay que, pues obviamente, verificar desplazamientos, que estos cumplan de acuerdo a los mínimos requeridos por la normativa que estemos utilizando para nuestro diseño. Y de esa manera, pues, estos desplazamientos o deformaciones estén acorde a lo que estemos esperando como parte del comportamiento de la estructura. ¿Ok? Entonces, eso es importante como realizarlo como parte del análisis y cálculo de la estructura, ¿no? Cómo se comporta frente a las diferentes acciones o cargas y también controlar tanto deflexiones en las correas, controlar desplazamientos laterales en las columnas, todos los controles que involucran la parte del análisis propio de la estructura metálica. Una vez que hemos diseñado y hemos definido de manera apropiada y correctamente la estructura metálica, el siguiente paso es diseñar las conexiones. ¿Okay? Vamos a diseñar las conexiones. Entonces, para diseñar las conexiones, bueno, aquellos que de repente ya sabrán un poco o manejarán de repente el software CP3D, sabrán que CP3D tiene aquí una opción para diseñar conexiones dentro del propio software, pero esta opción está limitada a conexiones ya predefinidas dentro del software, ¿no? Como, por ejemplo, conexiones entre perfiles tipo W, como está acá, por ejemplo, perfiles tipo W, donde sí se puede diseñar conexiones atornilladas o soldadas, o de repente placas o las placas base, ¿no? O la placa base. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, también desarrollar todo el tema de las conexiones de las correas con la viga de apoyo, o de repente las conexiones que puedan resultar de otro tipo de disposición, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí yo quiero plantear una conexión rígida, la cual el programa no me va a dejar colocar porque al tener esta disposición, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí, al tener esta disposición, si calculamos, ya sea como aquí me dicen, no, el ancho del ala de la pieza es mayor que el ala de la pieza porque no es posible unión, ok, no me deja conectar, no me deja crear aquí un tipo de conexión rígida entre la columna y la viga, ¿no? Tendría, para poder crear la conexión aquí dentro de CP3D, tendría que yo articular la columna para con ello, pues, diseñar apropiadamente la conexión, como en este caso, por ejemplo, aquí sí lo genera, ¿no? Aquí sí me genera una conexión soldada sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí obviamente, como ven, está articulada el extremo, ¿no? Pero en este caso, obviamente, como quiero formar aquí un pórtico rígido, aquí necesariamente no tengo que articularlo, tengo que trabajarlo como una conexión rígida. Pero obviamente, dentro de CP3D no me permite generar este tipo de conexión. Entonces,
Para ello, pues, continuando con el flujo de trabajo, el siguiente paso sería desarrollar todo el planteamiento de las demás conexiones dentro de otro software que vamos a manejar también dentro de este curso, que es específicamente para el diseño de conexiones, el cual es Strubbing Steel. Dentro de este software también está CPConnect, que básicamente es para el diseño de conexiones, ¿ok? Entonces, continuando con el flujo, una vez que ya hemos definido, hemos diseñado apropiadamente toda la estructura, los perfiles nos cumplen de acuerdo a norma, está todo ok. El siguiente paso es ir a la opción de Beam Server Center, le decimos aquí compartir y le decimos exportar la estructura y también exportar los esfuerzos para el cálculo de uniones o conexiones. ¿Okay? Le damos a aceptar y simplemente esperamos a que se exporte tanto el modelo de análisis con todos los resultados obtenidos del cálculo. Luego de ello, vamos a ir un momento aquí a Beam Server Center, permítanme. Vamos a ir un momento a Beam Server Center, que es la plataforma Beam que vamos a emplear para este curso. Vamos a ir aquí a proyectos. Aquí está. Voy a ir aquí a lo que corresponde a aportaciones. Y aquí, como ven, ya tenemos la estructura. Voy a hacer clic aquí. Vamos a ver el fichero en formato GLTF. Aquí está. Aquí tenemos ya la estructura que hemos desarrollado en CP3D, que ya está guardada en nuestra plataforma de Beam Server Center. Está guardada en la plataforma de Beam Server Center, la cual pues vamos a emplear para poder diseñar las conexiones. Como ven, algo también importante de recalcar es que las conexiones, por ejemplo, que ustedes diseñan en CP3D, no se exportan como parte del fichero IFC. Por eso es importante tener en cuenta, yo particularmente lo que recomiendo es que mejor diseñemos las conexiones en Strubbing Steel, que ahí sí se permite generar dentro del fichero IFC todo el detalle de conexiones. Entonces ya tenemos básicamente el fichero IFC en la nube de Beam Server Center. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir Strubbing Steel. Aquí tengo Strubbing Steel. Voy a explicar un poco cómo es esto. Vamos a ir aquí simplemente. Voy a borrar todo esto de acá. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto de acá para hacer nuevamente el procedimiento. Voy a hacer una copia para no... Voy a encender todo esto para que me lo capturar. Para capturarlo, borro y vamos a... En Strubbing Steel vamos a decirle actualizar. Y básicamente lo que hacemos aquí es importar nuevamente. Aquí también voy a importar el modelo arquitectónico, también lo tengo guardado ahí. Y también la estructura de CIP3D, que es lo que me importa, ¿no? En este caso, lo que me importa es la estructura de CIP3D, ya que este contiene los esfuerzos para el cálculo de conexiones o de uniones. Entonces le damos aceptar. Y aquí nos está mostrando los perfiles que se están pues importando del modelo desarrollado en CP3D. Le damos a aceptar. Algunos de ellos pues tendríamos que crearlos. Están también dentro de la biblioteca, pero también podemos luego asignarlos. ¿Okay? Le damos a aceptar. Se ha importado también el modelo arquitectónico. Voy a apagar un momento la arquitectura. Solamente me quedo con la estructura. Como ven, aquí ustedes van a poder ver, bueno, se está solapando, aquí se nota claramente. Vean ustedes, esto de aquí, que estoy seleccionando ahora mismo, permítanme, no me deja seleccionar. Ahora vamos a, lo voy a apagar mejor. Ok. Eso que acabo de apagar o que estoy apagando y encendiendo es básicamente el fichero IFC que estamos importando desde CP3D. ¿Ok? Lo que el software hace es básicamente tomar ese fichero IFC y convertirlo en elementos de Strubbing Steel, que son básicamente estos de aquí, con los cuales ya podemos trabajar. Aquí ya podemos editarles, podemos asignarle otro tipo de perfil si queremos, podemos cambiarle la disposición, el ángulo de inclinación, podemos editarlos sin ningún problema. Y aquí ya básicamente también podemos desarrollar nuestras conexiones. Por ejemplo, vayamos
a crear el ejemplo de esta conexión que no podíamos crear en CP3D, por ejemplo, no les decía, y la vamos a crear aquí. Vamos a ir aquí a la opción, por ejemplo, unión, seleccionamos este perfil y este perfil, clic derecho, y ya se ha creado la disposición, pero ahora vamos a realizar el modelado de la conexión. Entonces, en este caso, ya dentro de CPConnect, porque esta ya es la ventana de CPConnect, lo que hacemos es plantear nuestra conexión, ¿no? ¿Cómo queremos que sea nuestra conexión? Entonces, por ejemplo, voy aquí a la opción placa, quiero colocar una placa, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Entre el ala inferior de la viga B1 y el perfil P1. Por ejemplo, y seleccionamos el tipo de material, le coloco aquí 10 milímetros de repente de espesor. Esto de acá tiene el canto del el espesor del ala, voy a dejarlo en 20, no puede ser menor. Y le voy a indicar que esta placa, que ahora le voy a indicar luego sus dimensiones finales, le vamos a indicar que va a estar adosado a la ala inferior de la viga B1. Adosado a la barra B1, a la inferior. Ahora sí le vamos a incrementar sus dimensiones. Le voy a decir que en X200, no, a ver. Vamos a ver, ¿es suficiente? No, creo que es más, necesitamos más. Ahí está, y en la otra dirección le voy a colocar 600. Listo, ya está. Ahora sí, pero necesito indicarle también que el perfil P1 solamente llega hasta acá, hasta la parte baja de la placa. Entonces, para ello vamos a ir aquí a asignarle la opción ajustar barra. Le digo, pues, voy a mover esto por acá, le digo que deseo ajustar la barra P1 al perfil, perdón, a la placa, en este caso, a la placa 1. Y ahí está. Ok, ahí está ya nuestra disposición. Vamos a soldar también la placa P1, la placa P1 al perfil P1. Acá le podemos activar la opción de soldaduras para que esté soldado de esa manera. Y aquí, pues obviamente, a colocar la tornillería. Colocar la tornillería del perfil B1 respecto al ala inferior del perfil B1 respecto a la placa 1. ¿Listo? Aquí seleccionamos las características del material de la tornillería. Y aquí empezamos a introducir simplemente de esta manera la tornillería. Aquí le voy a colocar 40. La disposición de esta manera, ahí está. Voy a incrementar un poquito más. Hago una copia. De esa manera podemos colocar los tornillos que vayamos a necesitar. Aquí vamos a hacer aquí de esta manera. Hago otra copia aquí. Listo. Seleccionamos todo esto. Menos 50 y listo. Ya lo tenemos. Ya tenemos la tornillería. Pero obviamente, para garantizar que esta conexión sea rígida, aquí le voy a colocar unos rigidizadores. También, por ejemplo, vamos a ir acá a la opción rigidizadores en el perfil B1, que van a estar en la dirección del perfil P1. Ahí está. Indicamos también las características de la soldadura, si queremos. Ahora sí, eso ya es una conexión rígida, ¿no? Ahora sí, eso ya tendría pues una disposición de una conexión rígida. Y como ven, así es como hacemos el planteamiento, ¿no? Luego, si queremos verificar la conexión, pues ahí mismo, voy a darle a editar aquí un momento. Ahí mismo, continuando un poco con las demás pestañas, perdón. Aquí hay una pestaña de cálculo donde básicamente podemos hacer la verificación de esta conexión. Vamos a ir aquí primero a la opción, bueno, aquí por ejemplo ven una opción que dice generar desde el modelo BIM. Pues obviamente nos está indicando que se están importando los esfuerzos del modelo BIM. Si vamos aquí a la opción cargas, por ejemplo, cargas,
Aquí vamos a poder visualizar los esfuerzos que se han obtenido del cálculo desarrollado en CP3D. Es decir, que ya no vamos a tener que introducir los esfuerzos de manera manual, sino que el software está básicamente leyendo todos esos esfuerzos obtenidos. Aquí simplemente indicamos cuál es el perfil portante, que en este caso será P1, la columna. Le digo aceptar y vamos a decirle que me haga el cálculo. Esperamos simplemente que desarrolle el cálculo de la conexión y ya con ello pues estaríamos verificando la conexión de acuerdo a la normativa también que hemos seleccionado para este caso. Y aquí mismo también vamos a desarrollar todo lo que es el detallado de la conexión para obtener los planos de esa conexión, ¿no? Que al final también es lo que necesitamos, ¿no? La memoria de cálculo, de la conexión de repente, si así lo quieren, y también el laminado o detallado en planos de la conexión. Ok, ahí por ejemplo, el software me verifica la conexión. Si hay alguna comprobación que no se cumple, también pues me lo dirá. Y podemos ver, por ejemplo, que hay comprobaciones que no se están cumpliendo, de repente del tamaño mínimo de la soldadura. Eso ya es cuestión de repente verificarlos y editarlos, ¿no? Podemos visualizar los diferentes resultados de la conexión. Y como les decía, luego si queremos generar el laminado, podemos aquí a la opción láminas. Y aquí es donde vamos a trabajar todo lo que correspondería el desarrollo de láminas de la conexión. Voy a colocar aquí de esta forma. Aquí, bueno, aquí tenemos opciones de dibujo para la lámina, para crear la lámina. Esto de aquí funciona como la ventana del layout de AutoCAD. No sé si ustedes de repente trabajan sus planos en la ventana, en el espacio layout de AutoCAD. Pues, obviamente, esto funciona similar, ¿no? Aquí podemos crear nuestro membrete. Podemos crear nuestro membrete como plantilla para que de esa manera pues, nos sirva para todos los planos que vayamos a crear. Vamos aquí a insertar fichero, no, pero insertar escena. Vamos a generar las escenas de la siguiente manera. Aquí tengo ya las escenas creadas a partir de la conexión. Como ven, el dibujo ya el programa prácticamente lo genera. Aquí el único, digamos, trabajo que vamos a tener es básicamente generar todo el etiquetado y detallado de la conexión, más que todo, porque ya todo el dibujo prácticamente lo hemos obtenido del software, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero generar aquí, voy a mover esto de acá un momento, vamos a mover esto por acá, voy a mover esto de esta manera, y aquí podemos añadirle etiquetas, ¿no? Por ejemplo, este de acá, perfil W, aquí vamos a modificar esto también, para que sea de esa manera, y lo voy a reducir el tamaño a 3. Ahí está. Ya cada uno de los elementos del dibujo están etiquetados, cosa que si de repente cambiamos el diámetro de los pernos, el texto también va a cambiar luego si es que modificamos el modelo. Perdón. Está, acá me muestra el tamaño de la placa, el tamaño de esta placa de acá. De esa manera es más sencillo poder hacer nuestro dibujo. Hasta también la soldadura, también por ejemplo, vamos a ir aquí, la soldadura. Y también podemos colocar acotaciones, ¿no? Podemos colocar acotaciones de esta manera. Y de esa forma pues, generar nuestro plano, ¿no? Luego podemos también exportar. Vamos a exportar esto de aquí, en un formato. Lo voy a colocar directamente en el escritorio. Ejemplo, un formato DWG.
Y simplemente espero que ya finalizó la exportación. Aquí tengo los planos, ¿no? Al final, pues obviamente estos planos son los que deseamos obtener. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que quería mostrarles el día de hoy, el flujo de trabajo que vamos a desarrollar a grandes rasgos. Y bueno, como le digo, ahí vamos a ver todas las tipologías de estructuras que podemos encontrar dentro de lo que es eh, estructuras industriales. He puesto las más representativas. Sé que pueden haber infinidad de estructuras industriales que puedan presentarse, pero he puesto las más representativas eh, que se pueden tener, ¿no? De los diferentes casos que se pueden tener. Aquí vamos a ver las preguntas ya para finalizar. Vamos a ver aquí algunas preguntas. Dice, hola, y veremos conexiones precalificadas por el eje fuerte y débil. Sí, obviamente eso por ejemplo, para el caso de pórticos, para naves industriales compuestas por pórticos rígidos, por ejemplo, es importante tener en cuenta ese tipo de conexiones, ¿no? Precalificadas, por ejemplo, que se diseñan cuando tenemos esa tipología de estructuras compuestas por pórticos rígidos. Y si veremos la aplicación del viento por el método analítico, sí, obviamente sí lo vamos a ver. En el caso del viento es importante tener en cuenta, porque varía la forma en cómo se obtienen las cargas de viento, aunque el software básicamente, bueno, no SIPE 3D propiamente dicho, sino que, por ejemplo, el generador de pórticos de SIPE tiene una opción para poder calcular las cargas de viento de forma automática, simplemente utilizando la normativa que ahí indica. Pero en el caso de SIPE 3D, por ejemplo, las cargas de viento se tienen que introducir de forma manual, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si es una estructura curva, por ejemplo, ahí sí vamos a tener que introducir las cargas de manera manual. Y allí hay que calcular, pues, obviamente, las cargas de forma manual para poder introducirlas luego en los paños que vamos a colocar dentro de la estructura curva. Y la obtención de las cargas, pues, obviamente varía, también depende de la normativa, ¿no? Aunque son similares los planteamientos y formulaciones, lo que cambian muchas veces son los parámetros o factores, ¿no? Ahí dice, ya tenía predefinidos los materiales de pernos y placas. Sí, bueno, el programa cuenta ya con un catálogo de pernos, eso no sé si lo he mostrado. Vamos aquí a lo que es bibliotecas, elementos y materiales. En el caso de Strubing Steel, cuenta con una biblioteca de materiales ya predefinidos, pero obviamente se puede crear también. Se pueden crear materiales que de repente no sean estándares o de repente que ustedes vayan a trabajar, porque tienen características diferentes a los estándares, pues pueden también crear sus propios materiales. Y igual sí, la soldadura también está predefinida. Todos los materiales están predefinidos, pero como les digo, el hecho de que estén predefinidos no quiere decir que no podamos crear materiales con características particulares o de usuario. No, SIPE 3D, me dice SIPE Connect solo tiene, no, SIPE Connect no solamente tiene norma europea, ¿eh? A ver, en el tema de la configuración de la norma, sí, tiene incorporada la normativa AICC 360, también tiene normativa europea, el código estructural, pero en este caso vamos a utilizar la normativa americana, AICC 360, que es la que básicamente se utiliza para lo que es Latinoamérica, ¿no? Bueno, en todo lo que es Latinoamérica siempre tomamos como referencia la normativa americana. Y esa es la normativa que se va a utilizar para el desarrollo de este curso. Acá me pregunta Octavio respecto a las memorias de cálculo. Bueno, respecto a las memorias de cálculo de conexiones, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más interesante. Voy a crear aquí una conexión entre este perfil, y este de acá. Algo también importante es que el programa nos permite manejar una biblioteca, por ejemplo. Voy a ir aquí a una biblioteca, aquí tengo una biblioteca ya de conexiones. En este caso, esta de acá, si no me equivoco, sí. Esta de aquí me sirve. Este de acá, ok. Vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a importar.
Ahí lo tengo. Vamos a aceptamos. Esta es la conexión que simplemente voy a modificar. B1 le vamos a colocar 2. Voy a reducir aquí un poco los casos de carga para que no... Bueno, aunque tampoco hay muchos aquí. Vamos a ver a casos de carga. Y el caso de las memorias de cálculo, como les decía hace un momento, se obtienen directamente, por ejemplo, en el caso de una conexión rígida como esta, por ejemplo, también va a ser importante hacer el análisis de la rigidez rotacional del elemento, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pórticos rígidos. Y la memoria se calcula, y la memoria se obtiene simplemente dándole al botón de comprobaciones, donde aquellos que de repente están familiarizados con los software de CIPE, sabrán que todos los programas de CIPE pues, tienen la opción de poder presentar memorias de cálculo bastante detalladas, ¿no? Vamos a esperar que simplemente cargue esta conexión para que también veamos la resultante. Y luego si queremos ver las comprobaciones, pues vamos aquí simplemente al botón de comprobaciones. Obviamente siempre recalco, ¿no? El tema de las comprobaciones siempre es importante analizarlas, ¿no? Aquí tenemos un listado completo de comprobaciones que el software hace en función a los resultados del cálculo obtenido, pero obviamente hay que revisarlos, ¿no? Porque obviamente tenemos comprobaciones de la deformada, del perfil, de la chapa del perfil, así como también de la resistencia, de la disposición de los pernos, de las separaciones mínimas o máximos entre pernos, comprobaciones de el ancho mínimo de soldadura o ancho máximo de soldadura también, todas esas comprobaciones que exige la normativa, en este caso, ISC 360. Y es importante revisarlos porque siempre aparte de que van a haber algunas comprobaciones que no cumplen, habrán algunas u otras que podremos de repente analizar y ver qué cambios tomar en función de repente de las comprobaciones que estemos obteniendo, ¿no? Pero aquí vamos a responder una última pregunta de Andrew. Dice, Inge, ¿siempre diseña todo en Struwing Steel, más no directamente en CPConnect? Bueno, en este caso, yo particularmente lo hago en Struwing Steel. ¿Por qué? Porque dentro de Struwing Steel ya está incorporado el software CPConnect, que es este icono de aquí que les acabo de mostrar. En cambio, si solamente quieren diseñar conexiones, existe también el aplicativo por separado o el software por separado de CPConnect, que solamente es para diseñar conexiones. En cambio, Struwing Steel ya tiene dentro de sí incorporado el módulo de conexiones de CPConnect, con el cual, pues, aparte de hacer todo el detallado de la estructura metálica, pues también podemos hacer el del detallado de las conexiones y su diseño. Y además que trabajarlo en un Struwing Steel es más interesante porque, como les decía al inicio, podemos también luego generar un fichero IFC que contenga todas las conexiones, placas, tornillería, con toda la información de la estructura metálica. Y eso es importante si es que se quiere trabajar de manera colaborativa en BIG, ¿no? Bueno, pues sin más que decir, les agradezco nuevamente por su atención. Muchísimas gracias también a los que nos están viendo por Facebook. Si desean más información, déjenos en los comentarios sus datos para poder brindarles toda la información que necesiten, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos ustedes muy buenas noches.